en la clase de la semana anterior, habíamos hecho la introducción de lo que era la integral o la antiderivada. Y recuerdan en el inicio de este capítulo, yo les había mencionado, en el simple hecho de saber nosotros sumar, hemos aprendido a restar, multiplicar, dividir, elevar una potencia y sacar su respectiva raíz cuadrada, cúbica, la cuarta, etcétera. ¿Sí? La derivada también cae en esa dinámica. La derivada tiene una operación opuesta que se llama la antiderivación. Ya habíamos visto todo el contexto matemático, ¿no es cierto?, en el que nosotros comenzamos a ver que si tenemos relaciones que me daban la derivación, automáticamente su operación opuesta yo la entiendo, ¿no es cierto?, como la antiderivada y me daba sus resultados. Partimos de conceptos básicos, la integral de dx, que se entendería el valor de 1 es igual a x más c, donde aparece esa constante, c de constante de integración, dentro de este tema de la integral indefinida. Ya les había hecho énfasis que cuando se vea la integral definida, esta constante se desaparece porque tiene otro contexto e inclusive la integral, al igual que la derivada, tiene una interpretación geométrica, ¿sí? Y bueno, vimos las primeras reglas de la integral, pequeñas demostraciones que hicimos, la integral de una función escrita con forma de potencia, como tenemos la integral de x a la n de x, a que es igual, la integral de 1 sobre x de x, a que es igual, ¿no es cierto? Y propiedades que la integral es, al ser una operación lineal, se la puede distribuir en la suma y en la resta, más no en la multiplicación y división, no, y ahí hay que tener mucho cuidado. Sí, ahí vimos algunos ejercicios, algunos desarrollos, las primeras integrales asociadas a las funciones trigonométricas, como tenemos la integral del seno, coseno, secante al cuadrado, que son las opuestas, ¿no es cierto?, de las derivadas de las relaciones que tenemos al lado derecho en la presentación. Entonces yo les había mencionado que en esta parte es muy importante contar con una buena tabla de identidades trigonométricas y manipular la relación o la expresión la cual me pide resolver el problema para llevarle a formas conocidas. Y cuando me lleva a formas conocidas me refiero a llevarle a la forma seno de x, a la forma coseno de x, secante al cuadrado de x, cosecante al cuadrado de x, secante de x, tangente de x y cosecante de x cotangente, porque las integrales de cada una de esas relaciones que acabo de mencionar son las que nosotros nos derivan en las identidades trigonométricas, las básicas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Mucho ojo en la relación cuarta y la sexta, ahí aparece el signo que era propio de la derivación, ¿no es cierto? Sí. Vimos un ejemplo un poquito bastante interesante en donde se mezclaba entender la derivada y la antiderivada, ¿sí? Y lo que me pedía como representación gráfica. Bien, nosotros habíamos partido que la antiderivada en resultado final o la integral indefinida como resultado final, ¿qué me da? ¿Qué me daba como resultado final? En el momento que yo digo, aparece la constante c, ¿cuántos resultados tengo? ¿Cuántas? Recuerden que al fin y al cabo, al igual que cuando yo derivaba, encontraba una función, la antiderivada tiene ese mismo contexto. En el momento que yo antiderivo, encuentro una nueva función. Pero hay una marcada diferencia, ¿sí? Que al aparecer esta constante c, ¿cuántos resultados yo obtengo? ¿Quién recuerda lo que habíamos visto? ¿Cuántos resultados? Perdón, que alguien ya me respondió, no le vi. Claro, Sandra, pero a ver, déjenme ver, chuta, yo no sé. A ver, déjenme ver, ¿cómo era para...? A ver... No sé dónde me permite autorizarle que grabe. Configuración de video. A ver, déjenme ver. Configuración de video. A ver, déjenme ver. Siempre filtrar participantes. A ver, esta grabación aquí está. A ver, déjenme ver. No sé por qué no. La vez anterior sí la encontramos cómo poder hacer que alguien grabe. A ver, un ratito, perdón. Bien.
encuentro. Disculpe, a ver. Decían que es en 3 puntitos, pero no sé dónde es el 3 puntitos. Y los 3 puntos están allí, pero ya le hago hacer. A ver, déjeme ver nuevamente. A ver, los 3 puntitos que están acá al lado derecho donde dice más, información, deshabilitar anotación, ocultar. No me dice. Ocultar controles de reunión, ocultar nombres de anotadoras, deshabilitación de otros, información de la reunión, pausar, chatear, no me da. Optimizar la compartición de pantalla para el clip de video, compartir. No me da. La vez anterior sí lo hicimos, yo no sé por qué ahora no me aparece. Déjeme ver. No, tampoco. Entonces en pausa, anotar, control remoto. No me da. Porque aquí lo que me dan los 3 puntitos de chatear, pausar grabación, detener grabación, información de la reunión, deshabilitar la anotación para otros, ocultar nombres de anotadores, control de... ¿No? No le encuentro hoy. Anotar, control remoto, no tampoco. Aceptar la autorización de la solicitud. Usted no me puede mandar la solicitud para que yo la autorice. Sí, justo estoy en eso, ya le mandé la solicitud. No me sale nada. La voy a hacer otra vez. No me sale, pero nada, déjenme ver un ratito, déjame mentir. No me viene, o sea, no me viene ningún mensaje, a eso me refiero, seguridad. Compartir pantalla, cambio el nombre, activa el micrófono para ellos mismos, eliminar participante, no hay nada. Invitar a otros, vamos a ver acá video. No. No mismo lo encuentro. Compartir, a ver, déjame ver. Ya, ¿qué vamos a hablar? No, tampoco me sale aquí. Qué raro, la otra vez sí le hicimos y no sé por qué ahora no me sale. Tener... No le veo dónde. Elegir configuración de video, vamos a ver. General, a ver, aquí ha de estar. Video, vamos a ver. Avanzado. Tampoco. Grabación, hay que grabar. Accesibilidad. No hay. Ya tengo que preguntar para ver. ¿Qué puedo hacer? Que no lo encuentro. A ver, déjenme ver un ratito. A ver. Bien, le voy a tratar de buscar para la siguiente clase, por lo menos para saber qué... Sandra, ¿dónde le puedo habilitar? No lo encuentro porque ya le busco y nada. Ya, profe, gracias. Bien, entonces lo que yo estaba mencionando, ¿no? Si esto es, y esperaba la respuesta de ustedes. Cuando yo hago la antiderivada, ¿cuántas funciones encuentro?
¿Qué habíamos mencionado? Debido a la presencia de esta constante C, ¿cuántas funciones encuentro? 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, infinitas. Aquí está más o menos lo que habíamos contextualizado, ¿no? La anterioridad dice como consecuencia de la forma descrita inicialmente, bueno, en el ejemplo que planteamos dice la anterior de la función coseno es x. La anterior es en una representación gráfica, muestra un conjunto de funciones desplazadas por la constante c asociada a la función. Es decir, cuando yo encuentro la antiderivada o la integral indefinida, que es en ese contexto, yo lo que encuentro son infinitas funciones. Yo les había mencionado que mediante ciertas operaciones, como vamos a ver en el desarrollo ahora, yo puedo encontrar esa famosa constante de integración, porque cuando yo analizo mi modelo matemático, frecuentemente no me interesa todas las gráficas, me interesa una única sola gráfica que me representa mi modelo matemático. Y para poder encontrar esta gráfica en particular, yo aquí aplico dos criterios matemáticos que se conocen como las condiciones iniciales y como las condiciones de frontera. Me parece que no estamos grabando. Pausar grabando, sí se está. ¿Sí? Lo que hace estas condiciones iniciales y condiciones de fronteras es acondicionar mi problema y me permite encontrar la famosa constante de integración. Veamos con un ejemplo para que quede un poco más claro. De hecho, el modelo matemático que nosotros resolvemos en realidad o en esencia se conoce como una ecuación diferencial, ¿sí? Matemáticamente, utilizando como herramienta la integración. ¿Sí? ¿Por qué se llama ecuación diferencial? Porque obviamente está asociada a funciones derivadas. Bien. Aquí tenemos la forma de y de x, dice que es igual a 2x, entenderíamos que esto es un f' de x. Recuerden que eso era la función propia, es esta función de aquí, dentro de mi modelo matemático. Perdón, a ver, aquí voy a utilizar el lápiz. Aquí está mi lápiz. Vale la pena anotar o recordar ¿no es cierto? A lo que me refiero, recuerden que nosotros teníamos que esto es f de x, pero esto es un f' de x. Y obviamente lo que yo quiero integrar es eso y quiero hallar la función f de x, obviamente más mi constante c. ¿Sí? Estamos. Tener presente, porque recuerden, hablábamos del f minúscula y el f' mayúscula, que en esencia son la misma relación, pero nosotros le entendemos que el f' mayúscula es una función derivada, y eso es lo que tenemos aquí expresado. ¿Sí? Bien. Hago la parte matemática de integral, ¿no es cierto? Dice, tenemos la ecuación de y de x igual a 2x con las condiciones iniciales, dice, cuando y es igual a 6, implica que x es igual a 2. Esas son las condiciones iniciales. Me dice caracterizar mi problema y sobre todo hacer aterrizar qué curva de esas yo voy a utilizar. Si hago la resolución del problema, aquí tengo la integral, pasando el de x al otro lado, construyo esta ecuación de y es igual a 2x de x, le integro de y, le integro 2x de x, al lado izquierdo la variable independiente se entendería que es la variable y, integral de y es y al otro lado la integral de 2x con la regla de las potencias, ¿no es cierto? De la integral tenemos que es x al cuadrado más c. Aquí aparece mi constante c. Y aquí es donde yo aplico, obviamente, mi información que me da. Me está diciendo, ¿no es cierto? A ver, perdón un ratito, permítame hacer esto. Lo que me está diciendo es, o lo que yo debo de entender, es el par ordenado. Ah, caramba. Perdón. El par ordenado que yo tengo es x es igual a 2, y es igual a 6. Y esto le reemplazo en mi ecuación. De tal manera que me queda 6 es igual a 2 al cuadrado más c, y donde la única incógnita es c, y en este caso resulta que c vale o tiene el valor de 2. Este 2 yo le reemplazo en la ecuación de la cual obtuve el resultado inicial anterior. Yo ahora, en vez de tener una generalidad de curvas y igual a x al cuadrado más c,
ahora tengo una gráfica particular, y al cuadrado más 2. Aquí en este contexto se debe de entender lo siguiente. A este resultado se conoce como la solución general porque me representa todas las curvas posibles, debido a que C no está definido. En tanto que y igual a x al cuadrado más 2 es ya una curva particular y como podemos ver aquí en la gráfica, me representaría para este caso esta curva que está con las cruces allí definidas. ¿Sí? La primera. Obviamente, si estas condiciones iniciales se ven alteradas o modificadas, eso implica que yo me tendré que acondicionar a otra gráfica o a otra curva de las que están ahí representadas. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende este cálculo matemático que me permite determinar la constante de integración? Sandra. Carolina, Cintia. Gabriela. Alguien, nadie me responde. Entonces, no sé si se entiende o no se entiende esta parte. Chicos. Sí, profe. ¿Sí? Regálenme un segundito, chicos. Solo tengo que tomar una pastilla. ¿Sí? Entonces, de esta manera, así, yo diría de una manera simple, se puede calcular la constante C, esta famosa constante de integración, reitero, ¿sí? Que lo que hace es identificarme gráficamente una única curva. Y reitero, es muy importante porque, como decía hace un momento, en una cierta parte de la matemática, esta expresión de aquí es la que se conoce como la ecuación diferencial. Y esa es la que se resuelve a través de ciertas operaciones, en este caso, con la integración. Y lo que se encuentra es esta función matemática, definida en primera instancia como la solución general, dadas las condiciones iniciales o condiciones de frontera, porque pueden ser estos dos contextos, yo puedo determinar, vuelvo a reiterar, la constante C, esa constante C reemplazo en la solución general, y en esto se conoce como la solución particular. Y obviamente esta ecuación matemática es la solución de la ecuación diferencial, de la ecuación diferencial que vendría a ser esto de acá. ¿Sí? Como digo, ese es un contexto matemático. Entiendo que, por ejemplo, en la carrera de economía sí ve lo que son ecuaciones diferenciales. En las ingenierías, obviamente, se ve los modelos basados en ecuaciones diferenciales, pero más adelante, a lo mejor, ustedes también pueden encontrar este tipo de definición que es muy importante. Ustedes van a ver eso en la matemática, me parece, ¿cómo se llama la materia? Se me fue el nombre, pero es el equivalente a una mate 3, donde van a ver ustedes las ecuaciones diferenciales y allí van a ver, nuevamente van a ver que la integral es una herramienta para resolver esa famosa ecuación diferencial. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos otro ejemplo que me dice, en cualquier punto XY de una curva particular, la recta tangente tiene pendiente igual a 4x menos 5 si la curva contiene al punto 3,7 y lo que nos piden obtenga su ecuación, ¿no es cierto? A veces en el problema yo tengo que abstraer toda la información y obviamente tengo que construir mi problema, ¿sí? Dice que la recta tangente tiene pendiente igual a 4x menos 5. Y recuerden que era la pendiente. La pendiente es la relación de y a dx. Dice, es igual a 4x menos 5. Aquí es donde yo planteo mi ecuación diferencial.
de y a de x, tengo que interpretar y entender el problema y lo que me dice la literatura del ejercicio. ¿Sí? Si la curva contiene al punto 3,5, el punto 3,5 vendrían a ser mis condiciones iniciales. Es una información que luego la voy a utilizar. Lo que tenemos aquí es el desarrollo, ¿no es cierto? Esta es una ecuación diferencial. Lo que hago es separar, al igual como hacíamos en las matemáticas, en una ecuación simple. Si yo tenía una ecuación, vamos a ver, y más 2x es igual a 3x menos 4y. ¿Qué es lo que se hacía matemáticamente? ¿Quién me dice? Si yo tengo esta relación de aquí y quiero despejar y, voy a poner ese contexto. ¿Qué es lo que hacíamos algebraicamente? No sé si alguien me puede responder. ¿Qué hacíamos? Nadie me da una solución, nadie me dice qué hay que hacer. ¿Qué se hacía algebraicamente? Dani, Daisy, Daniela, Jessica, Jennifer, Caterine, Leslie, Liliana, Luis, Marco, Sandra, Verónica. Alguien, no, nadie me da una idea. Carlos, ¿qué tenía que hacer? Poner las y en un lado y las x al otro. ¿No es cierto? Agrupar las variables. Poner las variables y al otro lado y al lado izquierdo y las variables x al lado derecho. Y bueno, hacer ya las partes algebraicas, lo que suma resta, lo que resta suma, lo que multiplica divide y lo que divide multiplica. ¿No es cierto? Igualmente con la potenciación, si es del caso. Acá hacemos exactamente lo mismo. Esa es la resolución de la ecuación diferencial. Como ustedes pueden ver en la segunda línea, en la que está aquí indicada, lo que he hecho yo es separar los componentes que me asocian a la variable y, en este caso es el diferencial de y, lo coloco en un lado y al otro lado lo que es el diferencial de x. Esta composición matemática que está aquí descrita en la segunda línea es muy importante, porque aquí es donde yo aplico, digo muy bien, a toda la relación le voy a integrar. ¿Sí? Le voy a integrar. Lo que siempre hacemos, a toda la ecuación le elevo al cuadrado, a toda la ecuación le saco la raíz cuadrada, a toda la ecuación, ¿no es cierto?, le multiplico por el mismo factor, etcétera. Son las reglas muy similares a las que vemos en la álgebra básica. Aquí la integración la realizo en ambos lados. Y obviamente me queda la tercera línea, que sería lo que se entendería la antiderivada. Reitero, en este lado izquierdo, aquí, ojo, se entiende que la integral de y es la variable de integración. Recuerden que yo había mencionado que el diferencial, ¿no es cierto?, me indica cuál es la variable de integración. Eso es muy importante porque vuelvo y repito, nosotros venimos contextualizados desde el colegio que la variable independiente siempre es x. ¿Sí? Obviamente, dentro de la integración, yo entendería que y es la variable independiente dentro de la integral de dy. ¿Sí? Obviamente, su integral es y en el otro lado, que es con respecto a x, aplicando las propiedades que hemos visto anteriormente, es una función de potencia, el 4 es constante, la integral de una constante me da x y más mi constante de integración c. Esta vendría a ser mi solución general, la que está aquí dispuesta, solución general. Y lo que yo había mencionado, la solución general está expresada aquí en esta gráfica, que me representa infinitas curvas. Sí, yo he graficado unas cuantas. Sin embargo, con la información que tenemos acá en el inicio del problema, cuando x es igual a 3, implica que y es igual a 7 porque me dice es un punto que le contiene a la curva. Por lo tanto, esta información es la que me permite a mí calcular la constante c, que en este caso resulta ser 4, y de esta manera yo ya puedo representar mi solución particular. Y gráficamente podemos aquí observar que la curva que a mí me interesa analizar, modelar, ver lo que sucede, es la que está en azul, dadas las condiciones matemáticas del valor 3,7. Y reitero, si este valor cambia, ¿no es cierto?, a algún otro punto que debe de cumplir la condición de pertenecerle a una curva, evidentemente, sí, lo que voy a encontrar o voy a determinar es otra curva, ¿no es cierto? Otra curva
donde corresponda de acuerdo a esta condición que estaría yo dando aquí. ¿Estamos? Entonces, como ven, el procedimiento de la determinación de la constante C es únicamente una sustitución de entrada versus salida, 3,7 en este ejercicio, en el anterior era 2,6. Y obviamente reemplazar en la solución general y hallar la constante C. ¿Sí? ¿Estamos? Como digo, el procedimiento es muy sencillo. Lo complejo en realidad es obtener la integración, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos un ejemplo que me dice la función de costo marginal C' está determinada por una compañía como C' es igual a 4x a la menos 1 medio más 1. Esta es una ecuación diferencial que me representa el costo marginal. Y nosotros recordemos que el costo marginal es consecuencia de haber derivado una función de costo. ¿Sí? Y obviamente me pide encontrar, esa es la parte que me pide encontrar del problema, dice donde la función de costo CX dólares es el costo total de producción de X unidades cuando se producen ya no más de 25 unidades. Obviamente aquí el modelo está sesgado para un cierto intervalo. No más de 25 unidades es este modelo matemático de costo marginal que yo puedo utilizar. Recuerden que ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, que dentro de la modelación, una ecuación no siempre me representa todos los posibles escenarios de analizar y a veces está sesgado a ciertos valores específicos o a un intervalo del dominio. Dice, adicionalmente, dice, si el costo de producción de 4 unidades es de $50, determinar la función de costo total. Sí, la función de costo total, si yo hago la operación de integración, en realidad vendría a ser, le voy a poner acá, la función de costo total haciendo todo el procedimiento. Esto debería de ser si dx es igual a 4x a la 1 medio más 1 a la menos, perdón, menos 1 medio. Obviamente me quedaría despejando de c, me va a quedar que es igual a 4x a la menos 1 medio más 1, todo esto que multiplica a dx. Y obviamente aquí hago la integral, aquí me queda la función de costo porque mi variable de integración es c, ¿sí? Obviamente depende de x, sí, es una función, y aquí me va a quedar que es 8x a la 1 medio ya integrando, más x más mi constante c. Esta es mi solución general. Y sustituyendo lo que me dice la producción de 4 unidades, x es igual a 4, dice que cuesta $50, me permite calcular la constante de integración que va a resultar que es 30, ¿sí? Entonces, esta es mi solución particular de la función de costo, lo que me interesa analizar. Bien, hoy nuevamente tener presente lo que me decía como parte de la literatura del problema, solamente hasta máximo de 25 unidades, es decir, este modelo matemático únicamente me sirve hasta aquí. ¿Sí? A lo mejor mayor a 25 aparecerá otro modelo matemático condicionado a otras características, a otra ecuación, ¿sí? Bien, entonces lo que me pide es encontrar para este modelo matemático cuánto me cuesta producir 10 unidades. Entonces yo en la solución particular que tengo aquí descrita, la solución particular, le hago la sustitución de las 10 unidades y quiere decir que para ese escenario me resulta es 10, vamos a ver, 10 por aquí. Es este punto, 65.30. Eso es lo que me costaría producir las 10 unidades. Yo ya estoy utilizando mi modelo matemático en esta curva particular. Mucho cuidado, no la tengo que sustituir lo que me pide las 10 unidades en la solución general, porque aquí tenemos esta incógnita, ¿sí? Y no me va a dar un resultado matemático, ¿sí? Estamos, no sé si queda claro o no queda claro. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Como digo, esta es la manera de calcular la constante de integración. ¿Alguna inquietud hasta aquí? No sé si explicamos algo más, falta desarrollar algo más. Porfa, sería interesante que me avise. Preguntas. Profe, una consulta. Sí. Para calcular la C, entonces reemplazamos las 4 unidades, ¿no es cierto?
Para reemplazar C, sí, las 4 Para unidades es porque es una función, X son las unidades, que representa las unidades. y ya. $50 es el costo, el 4 me representa X y 50 me representaría Y. Creo que eso es lo que siempre entendemos. La variable independiente en mi modelo es la variable C. Ya, profe. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, y como digo, lastimosamente tenemos, y tal vez yo también cometo ese error de seguir manejando el X y el Y. Me cambian la letra y parece que es otra matemática, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? No se perderán de identificar la variable dependiente y la independiente. En algunos textos, en vez del X, utilizan la variable Q, si no estoy mal, que me da el contexto de cantidad, modelos de C de Q. ¿Sí? ¿Estamos? Y aparece la P, que es el precio, y bueno, comienzan a aparecer ya las variables que dentro de su contexto de las ciencias económicas es lo que se utiliza. En las ingenierías, por lo general, el Y igual a X siempre se utiliza hasta el final de las matemáticas, pero luego uno le asocia a las variables, no sé, hablaré en mi caso, como ingeniero eléctrico, hablamos de voltaje, de corriente, que son los parámetros de las incógnitas que uno debe de resolver. Bien. Entonces, hasta aquí nosotros ya hemos hecho la introducción de lo que es la integral indefinida en su contexto, ¿no es cierto? La consecuencia de hacer esta operación, recuerden, me da una nueva función, pero caracterizada de la presencia de esa constante C, y todo ese resultado se conoce como la solución general. ¿Cómo calculamos esa constante C? Mediante un dato adicional que se le debe de dar en el problema, que es condiciones iniciales o condiciones de frontera. Y eso me permite encontrar esa constante C y reestructurar mi modelo matemático y pasarle a una solución particular, a una curva específica que yo analizo o hago la representación de mi modelo. Bien, la cosa un poquito se va a comenzar, no diré a volver compleja, pero justamente, ¿qué sucede cuando mi modelo matemático comienza a tener un mix de relaciones? Comenzamos ya a mezclar expresiones y ya no es únicamente una función de potencia, ¿sí? Sino tenemos que nosotros construir modelos un poquito más complejos en donde la operación de la integral ya no es una simple aplicación de la regla. Reitero, lo que yo voy a hacer es acomodar mi integral a formas básicas. Eso quiero que se quede súper claro porque es clave dentro de la integral, dentro de los procesos de integración o dentro de las técnicas de integración que vamos a ver a continuación. Bien. A ver, un ratito, me voy a desconectar mi pantalla para hacer lo siguiente. Un ratito. Bien. Y en realidad las técnicas de integración, como vamos a observar, en realidad es un conjunto de artificios, ¿sí? Que se desarrollan para poder hallar el resultado que corresponde. Consideremos el siguiente ejemplo. Me dice 1/10 es igual a 1 más x al cuadrado elevado a la 10ª potencia. Hagamos cuenta que esa es mi función f de x mayúscula. Perdón, a ver. Este es mi f de x mayúscula. Si yo aplico la derivación, regla de la derivada, regla de la cadena, recuerden que esto es una función composición porque tengo la función 1 más x al cuadrado elevado a la 10ª. Entonces, esta es una función composición. ¿No es cierto? Eso es prácticamente lo que estamos identificando. Si yo derivo, ¿no es cierto? Baja la potencia 10, se simplifica con el 10, se reduce el 10 a 9 y luego se aplica la regla de la cadena y me queda 2x. Esta vendría a ser la derivada, es decir, f' de x. Yo me moví de izquierda a derecha bajo la operación de la derivación de d a dx. La operación, ese es el operador de la derivada.
Y bueno, bajo la intuición que acabamos de desarrollar, eso implica entonces que si yo me muevo de derecha a izquierda, tendría yo que integrar 1 más x al cuadrado elevado a la 9 2x de x. Es fácil de intuir que el resultado debería de ser 1 sobre 10, 1 más x al cuadrado elevado a la 10, pero como estamos nosotros obteniendo la antiderivada o la integral indefinida más mi constante c, ¿no es cierto? Creo que esa sería la intuición básica en este ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos o no? Hasta allí. Sí, profe. Bien, ahora, aquí vamos a aplicar un artificio matemático muy simple, que es un cambio de variable. Y obviamente en donde está también inserta la regla de la cadena y ya van a ver el por qué. Como digo, nosotros deberíamos de intuir automáticamente en este problema. Esta es la derivación y obviamente este es el proceso de integración de x hacia acá. La primera es de izquierda a derecha derivada, de derecha a izquierda integral y obviamente este debería ser mi interpretación del resultado. Pero claro está, yo no tengo todo ese contexto. Esta es la derivada de todas las funciones que me aparecen en el mundo de las matemáticas. No. ¿Sí? Es decir, yo sé que la derivada del seno es coseno, por lo tanto la integral del coseno es seno. Sí, esa es una integral simple, básica, que como vimos en las tablas anteriores, la puedo utilizar. Pero reitero, yo no tengo la derivada de todas las funciones matemáticas que se me presentan, ¿no es cierto?, en este contexto. ¿Sí? Si no, ya tendríamos un texto de infinitas hojas. Bien. Lo que yo decía, esta primera artificio matemático que vamos a desarrollar está asociado, reitero, a la regla de la cadena. Matemáticamente vamos a hacer lo siguiente. Este es mi problema que yo tengo que resolver. A ver, borrémosle un ratito para borrar la pluma. ¿Sí? Este es mi problema, ¿sí? Este es mi problema. Y lo que hago a continuación, nuevamente, contextualicemos. Si nosotros observamos este término que estoy colocando entre recuadro, es decir, la forma 1 más x al cuadrado elevado a la 9, esta es una función composición, porque tenemos una función 1 más x al cuadrado, un polinomio elevado a la novena, elevado a una potencia n. Esta es una función composición. Y de esta función composición, lo que yo voy a considerar es hacer lo siguiente. Voy a decir que lo que está dentro de la potencia elevado a la 9, le digo, es u de x. Es una función que depende de x. Y es la forma 1 más x al cuadrado. Y lo que hago a continuación matemáticamente es aplicar la derivada implícita. ¿Sí? Recuerden cómo era la derivada implícita. Una de las técnicas era decir esto es u igual a 1 más x al cuadrado, y lo que hago aquí a continuación, hay dos maneras. Si saco la derivada de u a dx, me quedaría 2x. Y si hago la derivada implícita, recuerden que el procedimiento era este, 2x de x. Derivo todos y les asocio con sus diferenciales. Claro está que en esta parte, el de x le puedo mover al otro lado, el diferencial que divide, multiplica, y me queda también que esto es igual a 2x de x. Lo mismo, ¿sí? Ya van a ver que estos dos procedimientos me conducen exactamente a lo mismo. Bien, yo he construido esta relación y tengo esta condición que yo la introduje porque yo soy el que identifico, ¿sí?, este término. Digo, lo que está dentro de la potencia elevado a la novena potencia, para mí vale un valor u, ¿sí? Ahora, veamos lo siguiente. Tengo este término y tengo este otro término. En vez de colocar 1 más x al cuadrado, ¿qué puedo colocar en la integral? En vez de 1 más x al cuadrado, con lo que acabo de mencionar, ¿qué puedo colocar? ¿Cuánto vale 1 más x al cuadrado? U. Vale u. Por lo tanto, digo u elevado a la 9.
¿Y cuánto vale el factor 2x de x? Du. De u. Y si ustedes ven matemáticamente, yo he cambiado la forma o la variable. A ver, he cambiado la variable original de integración. De alguna manera he cambiado la estructura algebraica del problema, pero le he llevado a una forma más sencilla. Aquí hice un cambio de variable. En vez de x, le moví a u. Y si ustedes observan, esto se me vuelve una regla más simple. Aplico la regla de la potencia. Por lo tanto, esta integral para mí va a ser, perdón, y aplicando la operación de la integración, la regla de integral, esta integral va a ser para mí igual a u elevado a la 10 sobre 10, la regla de la potencia. ¿Sí ven? Entonces, algebraicamente yo le llevé una forma más sencilla y conocida para aplicar la operación de la integral. Obviamente, más mi constante c. ¿Estamos? El problema está resuelto como la operación de la integral, pero no está todavía resuelto con respecto a la variable original. Esta era la variable que yo hice la introducción, la variable u. Entonces, para llevarle a mi variable original x, u, ¿cuánto vale? 1 más x al cuadrado. 1 más x al cuadrado elevado a la décima sobre 10 y más mi constante c, que era lo que habíamos colocado hace un momento. Esta es la solución a mi problema. Entonces, ustedes observan, esta es una primera técnica que se conoce como cambio de variable. ¿Sí? Yo tengo que ver qué relación la puedo identificar como mi cambio de variable, pero al mismo tiempo, y esto es súper importante, como ustedes ven, la operación es que yo derivo esta parte, ver que lo que le resta de la función, ¿sí?, asociarle a la derivada implícita. Claro está que vamos a ver problemas y ciertas formas o ciertos artificios matemáticos en el desarrollo en donde yo tengo que acomodar la relación original inclusive. Pero si ven aquí, aquí está considerada la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de la aplicación o de esta primera técnica que nosotros estamos considerando? ¿Sí? Alguien puede decir, profe, yo puedo resolver esto haciendo ¿qué cosa? Desarrollando este binomio elevado a la 9ª potencia. Entonces aquí lo que yo voy a tener van a ser 10 términos multiplicados por 2x de x. Y luego el 2x le multiplico a esos 10 términos y obviamente voy a tener 10 términos de x. Y luego en este ejercicio muy puntual, ¿no? Voy a tener un polinomio de orden 9. Y luego puedo yo distribuir la integral y encontrar el resultado y voy a encontrar aquí un total de los 10 elementos, porque recuerden que el número de términos del desarrollo de un binomio es n más 1, sería 10 términos. Más mi constante de integración voy a tener 11 términos, ¿sí? ¿Dónde está la aplicación de esto? ¿Qué tal si esto fuera elevado a la 100? Yo podría matemáticamente desarrollar 1 más x al cuadrado elevado a la 100 aplicando el teorema del binomio, ¿no es cierto? Y le hago, ¿cuántos términos va a tener? 101 términos, ¿sí? Y lo podría desarrollar, pero es hacer un trabajo infructuoso y obviamente extenso, no en la complejidad, sino en lo que me tengo que demorar en desarrollar el binomio, luego tengo que integrar uno por uno y voy a tener un resultado extremadamente grande. Entonces, por ejemplo, esta técnica de cambio de variable se aplica de esta manera. Para este ejercicio vamos a ver otros que también tienen otra resolución, sobre todo cuando tenemos funciones mixtas, donde entran el seno, donde entra la exponencial, donde entra la forma logarítmica y obviamente me permite la simplificación, ¿sí? Este método, reitero, se conoce como cambio de variable o sustitución y se complementa con la regla de la cadena para la generalización de esa técnica. Aquí es justamente donde vamos a hacer esta generalización. Dice,
como lo que yo había mencionado hace un momento, dice, sea G una función diferenciable en X, cuyo rango es el intervalo Y. ¿Sí? Dice F, una función definida en el intervalo y F mayúscula, la función antiderivada de F en Y. Entonces, y aquí es la parte bien importante, reitero lo que yo decía hace un momento. ¿Sí? Esta integral de F de G de X, como podemos observar, aquí está una función composición. ¿Sí? Por G' de X. Esta es una segunda parte del ejercicio. Dice que es igual a la función F del argumento. Si observan ustedes, es el mismo argumento que tenemos aquí, pero obviamente de la función antiderivada más mi constante C. Si nosotros hacemos aterrizar esta idea en el ejercicio anterior, como digo, es solamente ya darle una formalidad. Para mí, esto es G de X. Y la función externa, lo que está entre los paréntesis elevado a la novena, es F de X. Y esta relación de multiplicación es el G' de X. Si ven, nosotros, lo fundamental, reitero, es esto. Definir correctamente el G de X y luego este Gx sacar su derivada y ver lo que me resta en la relación matemática de la integral. ¿Sí? Y obviamente, como habíamos visto el resultado fue un décimo de 1 más x al cuadrado elevado a la 10 más mi constante c. Vemos aquí que aparece lo que dice la definición. Este sigue siendo este g de x de acá. Y obviamente, elevado a la 10 con la constante 1 sobre 10, esto me representa el f de x más mi constante c. Si ven allí, no sé si se aprecia esa relación de la definición, pero lo importante, reitero, es acondicionar bien mi variable, mi cambio de variable, pero conectarle con lo que me resta del residuo de la relación. ¿Sí? Eso es súper importante. Aquí veamos la demostración. A lo que me conduce en realidad el problema. Dice, tenemos que f' g de x es igual a f de g de x, no sé, recuerden lo que habíamos mencionado. Esto de aquí debe de ser el f' de acá, lo que está aquí expresado. ¿Sí? Bien. Partamos, ¿no es cierto? Yo tengo mi función este f de aquí. Si le derivo, bueno, con la constante c se va a hacer 0. Si derivo esto, aquí aplico la regla de la cadena. La regla de la cadena, ¿qué me dice? Derive la función externa f' de g de x por g' de x más 0, que es la constante de integración. ¿Sí? Por lo tanto, tengo lo siguiente. Esto, para mí, es esta función de acá. Le hago la sustitución y me queda expresado de esta manera. Si yo hago la integral de este término con el de acá, ¿sí? La integral con el diferencial de dx desaparece y obviamente aquí me quedaría me quedaría lo que queríamos demostrar, ¿no es esto? Que la integral de f de g de x, f minúscula g de x por g' de x, es igual a la f mayúscula g de x más la constante c, ¿sí? Solamente es la demostración de lo que habíamos mencionado. Reitero, es bien importante cuando yo capturo el problema, vuelvo a reiterar, sabes cuál es mi cambio de variable y cómo ese cambio de variable, reitero, me tiene que generar esta relación de acá, incluido con el diferencial de x. Mucho cuidado, no solamente el g', sino incluido el diferencial de x. ¿Estamos? Y eso me lleva a formas básicas o conocidas. ¿Sí? Por ejemplo, en las formas de potencia. Por ejemplo, dice, tengo la integral de g de x a n por g' de x. Esto podemos observar que en realidad se resume a la regla de la potencia, pero ojo, aquí estamos hablando que la función, g de x está elevado a una potencia. Ya estamos aquí generalizando una regla, ¿sí? Porque una forma de potencia que nosotros estábamos considerando era x a la n, pero ahora nosotros hablamos de una función g de x a la n, podemos ver que también se puede aplicar la regla de la potencia, ¿sí? Siempre y cuando cumpla estas características aquí descritas. Veamos en este ejercicio, me dice que la integral
de raíz de 3x menos 4 de x, bueno, ya me da el resultado, pero lo que yo debería de entender ese desarrollo es que yo puedo escribir el 3x. Voy a resolver el problema, ahí está puesto el resultado. Dice menos 4, esto está elevado a la 1 medio de x. Entonces lo que se hace aquí es u es igual a 3x menos 4, saco su derivada parcial, perdón, implícita, y me queda que esto es igual a 3 de x, ¿sí? Si nosotros observamos, yo aquí a veces, aquí en esta primera parte a veces uno se pierde, pero aquí puedo hacer lo siguiente. Esta relación, lo que hago es despejar el de x. Me queda que es igual a 3. Entonces hago la sustitución y vuelvo a escribir. Todo lo que está dentro de la radicación 3x más 4 dice que vale u elevado a la 1 medio y el diferencial de x vale du sobre 3. ¿Sí? Es decir, me quedaría 1/3 de la integral, porque el 1/3 es una constante que queda fuera, a la 1 medio de u. Todavía no hago la integración. Le he acomodado y aquí ustedes pueden observar que yo tengo este concepto matemático. Pero ojo, se debe de cumplir la relación de acá. Aquí me quedaría 1/3. Me quedaría u a la 1 medio más 1 me queda 3 medios sobre, abajo me quedaría también 3 medios porque es 1 medio más 1. Y esto ya resolviendo me queda el 3 se va. Perdón, déjenme ver si estoy bien. Ah, no. 3 por 3, 9. Me quedaría 2 novenos. El u, ¿cuánto vale u? U vale esta relación. 3x menos 4 elevado a la 3 medios más mi constante de integración, que era lo que está acá como resultado. ¿Sí? Ese es el procedimiento, es la manera que yo tengo que identificar o desarrollar mi ejercicio. ¿Sí? Preguntas. No sé si queda claro el ejercicio. De estos 4, ¿cuál desearían que se haga? ¿Cuál quieren que se haga? ¿Cuál quieren que se haga? El El 3. primero, por ¿Cuál? favor. El primero. El primero. Perdón, el tercero. Estoy viendo mal. ¿El primero o el tercero? Escojan uno. Pónganse de acuerdo. El tercero. El tercero, ya. Yo hubiera escogido el último, porque hay un pequeño artificio. Ya, déjenme un ratito. Solamente le voy a copiar el ejercicio para llevarle a una pizarra. A ver, me dice que el ejercicio, a ver, déjenme ver una cuestioncita. Me dice el ejercicio es igual a 3ax sobre b al cuadrado más c al cuadrado x al cuadrado. Ya. Pongamos en una pizarra. Dice encontrar la integral de 3ax sobre b al cuadrado más c al cuadrado x al cuadrado de x. Un poquito para poder ver el problema le voy a colocar de la siguiente manera. El 3 y el a son constantes. En realidad le podría sacar acá afuera. Y le voy a hacer lo siguiente. Por x de x. ¿Por qué le hice esta condición matemática de aquí? Porque un poquito uno ya tiene que irse adelantando al desarrollo matemático. Uno tiene que mentalmente un poquito adelantarse a lo que va a encontrar. ¿Sí? Y para mí, lo que decíamos, esto me representa una función composición. ¿Por qué me representa una función composición? Porque yo aquí abajo tengo una división y aquí tengo este g de x. Aquí para mí, solamente, o el u de x, como quiera manejar el g de x o el u de x, yo voy a hacer lo siguiente, que u es igual
AB al cuadrado más C al cuadrado X al cuadrado. Lo que está en la división. ¿Sí? Porque si yo saco su derivada implícita, voy a tener que esto es igual a 2 C al cuadrado X de X. ¿Sí? Y esta es la parte importante entre todas. Lo que yo tengo aquí desarrollado. El X de X, si yo le reemplazo aquí el diferencial o el X de X como yo quiera desarrollar, yo puedo obtener que X de esta parte de aquí dice que es igual a du sobre 2c al cuadrado. Y si yo hago el cambio de variable, entonces voy a tener 3a es igual a la integral de 1 sobre u, porque todo lo que está en el denominador vale lo de acá, por x de x, en este caso dice que vale du sobre 2c al cuadrado. Como el 2c al cuadrado es una constante, queda afuera y me queda esto. Que esto es una forma conocida. Esta forma conocida me va a dar como resultado a que es igual la integral de 1 sobre u de u. A que es igual 1 sobre la integral de 1 sobre u de u. Ustedes ya deben de aprenderse algunas integrales y la respuesta debe ser rápida. ¿A qué es igual? Logaritmo natural de u. Más mi constante de integración. Entonces, aquí lo que me corresponde es sustituir únicamente mi cambio de variable. Por lo tanto, mi problema quedaría resuelto de esta manera. ¿Sí? Hecha la resolución del ejercicio. Algo súper importante que me faltó mencionar es que cuando yo hago un cambio de variable, todo tiene que cambiar. La variable como tal y el diferencial. ¿Sí? Esto es bien importante porque si de pronto yo hubiera tenido algo así, integral, por ahí me equivoqué en algo y me aparece x de u, me sigue apareciendo la variable original, esto yo no lo puedo integrar. ¿Sí? No lo puedo integrar. Entonces ahí puedo cometer errores algebraicos y alguien va a decir, no, pues la variable de integración es u, por lo tanto el x queda fuera, es una constante. No, mucho cuidado. Cuando yo hago el cambio de variable, la forma matemática de la integral original debe de cambiar íntegramente a la nueva variable, incluido su diferencial. ¿Sí? Tengan mucho cuidado en eso. Déjenme ver, voy a hacer el último ejercicio el corto ejercicio que les mencionaba, x al cubo. Que aquí hay un pequeño artificio, si mal no recuerdo. Me dice integral de x al cubo, x más 1 de x. ¿Sí? Entonces lo que yo hice hace un momento acá, dice, si el profe hizo esto, yo también voy a hacer similar. Me dice, es igual a x al cubo de x. ¿Sí? Vamos a ver si es este ejercicio, si estoy bien o estoy mal. Bien. Entonces nuevamente dice, el profe dijo que u es igual a x más 1 y du es igual a dx. Bien, ¿cómo me quedaría escrito esto? ¿Quién me dice? ¿Cómo me quedaría escrito? ¿Quién me dice? ¿Cómo me quedaría escrito esta integral? Si me dice que u es igual a x más 1 y du es igual a dx, ¿cómo me quedaría escrito? Uno Nadie. sobre u por x al cubo de A u. ver, ¿cómo me quedaría? 1 sobre u Ya, por x al cubo por du. ya. ¿Qué acabé yo de mencionar?
¿Puedo integrar eso, sí o no? No. No, no es cierto, porque la variable x al cubo, que es la variable original, todavía no ha cambiado. Pero para resolver esto, ¿sí? Y aquí, x es igual a u a la menos 1. Y este x le reemplazo acá, es decir, esto puedo escribirle entonces, ya comienzan a aparecer otros artificios aquí indexados. Elevado al cubo sobre u de u, ¿sí? Y obviamente aquí resuelvo el cubo, me queda u al cubo, perdón, la integral, menos el triple producto del primero por el segundo, el cuadrado del segundo, el cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, y más el triple producto del segundo término, ¿no es cierto? Y todo esto sobre u de u. Y obviamente aquí nuevamente distribuyo el denominador al numerador, me queda u al cuadrado, menos 3u, más 3 y menos 1 sobre u de u. Y si quiero, hago la distribución de la integral, aunque ya uno cuando va teniendo expertise en la integración, ya lo integra en esta línea, pero no importa. Aquí me quedaría integral de u al cuadrado, de u menos 3, es constante, queda fuera, de u, más 3 integral de du, y menos, en este caso me queda 1 sobre u de u, ¿sí? Integrando me queda u al cubo sobre 3, menos 3u al cuadrado sobre 2, más 3u, y menos logaritmo natural de u, más mi constante de integración. Listo, esta es ya la parte matemática. Yo he llevado a formas conocidas, reitero por enésima vez, eso es la clave de la integración. ¿Sí? ¿Qué me falta en este problema? ¿Qué es lo que me falta? Reemplazar u en donde aparece la incógnita. Es decir, vamos a ver, aquí me quedaría x más 1 al cubo sobre 3 menos 3 medios x más 1 elevado al cubo más 3x más 1 y menos logaritmo natural de x más 1 más mi constante de integración. Al igual que la derivada, cuando yo hago el resultado final de la integración, al igual que en la derivada me refiero es, yo tengo que tratar, recuerden, de simplificar y hacer que la relación o el resultado sea lo más compacto posible. ¿Sí? Bueno, en este caso no se puede hacer. No podemos hacer perdón, aquí estoy mal. Aquí es x al cubo, aquí es al cuadrado. No puede hacer que se compacte más la relación, ¿sí? Alguien va a decir, profe, desarrollemos el cubo, el cuadrado. No, se va a hacer una relación mucho más compleja. Dejarlo ahí tal cual está para este ejercicio. Bien, entonces este tipo de artificios que comienzan a aparecer en el desarrollo de la integral hay que tenerle presente, ¿sí? Si ven, hicimos un cambio de variable, pero al mismo tiempo sustituimos x igual a u menos 1 para poder, ahora sí, acondicionar el problema solamente en la variable u. Y obviamente ya hacer allí las otras cuestiones. Quiero que observen algo también bien importante. Este es el planteamiento de mi problema. Yo solamente le acomodé para que se pueda visualizar ciertas cosas. Pero si ustedes van viendo, en realidad aquí yo no resuelvo la integral. Aquí yo no resuelvo la integral. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí recién he acondicionado a formas conocidas. Aquí es donde yo resuelvo el problema de la integración, en esta línea. Todo lo demás, si ustedes observan, es álgebra. Y álgebra básica. No es una álgebra compleja, en donde hay que hacer, no sé, serie de Fourier, o transformada, no sé, una serie de Taylor, o no, etc. Son herramientas, ¿sí? Aquí está el desarrollo matemático y algebraico, como ustedes pueden observar de manera sencilla. Y en la última línea, reitero, aquí es donde yo resuelvo el problema de la integral recién. Aquí, cuando he hecho el acondicionamiento algebraico para llevarle a formas conocidas.
Y obviamente el último paso es llevarle a la variable original, que en este caso es la variable x, expresada a través de esta relación o este concatenamiento entre la variable u y el término x más 1. ¿Sí? Como cambiamos. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Alguna consulta? Vean, al igual que la derivada, la integral, y uno aprende a tener expertise en la integral, es justamente desarrollando varios ejercicios. Sí, es la única manera en la que uno puede aprender a integrar. Sí, sobre todo visualizar este tipo de cosas. Esto de aquí. Tan simple como es, pero a veces se vuelve tan complejo porque uno no lo ve. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Y nuevamente, este pasito de acá, de aquí hasta acá, a lo mejor se quedan en esto y aquí quieren aplicar otra vez cambio de variable y comienzan a chumarse, disculpen el término, a marearse. Desarrollan trinomio. Ven, esta es una cuestión álgebrica muy sencilla, muy simple, que puede resultar compleja si es que yo no lo visualizo la operación que debo de desarrollar. ¿Sí? Por eso digo decía hace un momento, yo me debo de adelantar al procedimiento antes de escribir. Yo me digo, muy bien, si hago esto, ¿qué es lo que va a suceder? Para poder escribir y no comenzar a escribir y borra, porque eso suele suceder. En esta parte de la matemática resulta siempre eso. Chuta, me voy por un camino y como no hay solución, borra y va de nuevo. ¿Sí? Es un poquito para que lo tengan presente. Bueno, ahí les dejo unos 2 ejercicios que pueden también ustedes desarrollar. Aquí tenemos otros ejercicios en donde también tengo que saber identificar. Por ejemplo, adelantarme, como yo digo, a lo que va a pasar. Por eso el problema, antes de aventurarme, tengo que decir muy bien qué va a pasar con esta aplicación de la regla de la cadena, ¿sí? De lo que habíamos colocado, que la integral de f de g de x por g' de x. Yo tengo que identificar de manera adecuada porque me tengo que anticipar que tiene que aparecer este factor. Por ejemplo, en esto. Y ese es un ejercicio sencillo el que voy a hacer. Dice seno de raíz de x sobre raíz de x por dx. Recordemos que seno de raíz de x es una función con posición. ¿Sí? Tenemos la función raíz de x y tenemos la función seno de x. ¿Sí? Es como decir f de x es seno de x y g de x es raíz de x. Identificado, pero reitero lo que yo había mencionado. Yo tengo que adelantarme a la jugada porque yo sé que g' de x es igual, vamos a ver, a 1/2 de x a la menos 1/2, que escrito de otra manera es esto. ¿Sí? G' de x. Entonces, si ustedes observan, el factor 1 sobre raíz de x está aquí presente. Le voy a colocar de esta manera. ¿Qué factor me está faltando? Me está faltando el 2 nada más. Es decir, aquí yo le puedo escribir el 2 y acá arriba le multiplico por 2 para que no se me altere la relación. ¿Sí ven? Entonces, obviamente, si yo hago lo siguiente, digo, g de x es igual a raíz de x y saco su derivada parcial de g es igual a 1/2 de raíz de x, aquí está el factor este. Por lo tanto, yo puedo escribir mi problema yo lo puedo escribir, como ahora dije, es g de x, raíz de x, le puedo escribir como seno de g por dg. Esta es mi variable de integración, la variable g. Y la integral del seno, ¿cuál es? Menos coseno de g más c.
Si ven aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y obviamente para llevarle a mi problema original tengo coseno de g, ¿cuánto vale? Raíz de x. Más c. Y si quiero comprobar, tendría que derivar estos. Nada más. O sea, si quiero comprobar, derivo. Esta es mi función f de x. Si quiero comprobar, lo que hago es igual a menos la derivada del coseno es menos seno de raíz de x por la regla de la cadena. Me va a quedar, perdón, déjenme ver, estoy mal aquí. Aquí me debe aparecer un factor 2, ese se me escapó. Este es del factor 2 que estaba aquí adelante. Si no, no me va a salir. Este factor 2 que le agregué acá, ¿no? Para que no se me alteren los términos. Y aquí me va a quedar 1 medio de raíz de x. La constante c se hace 0. Simplifico, menos con menos se hace más. Seno de raíz de x sobre raíz de x. Comprobado que, ¿no es cierto? Esto de acá, que esta es su antiderivada. ¿Estamos? ¿Se ve o no se ve? Como ven, aquí ya estamos aplicando una función ya mixta, función trigonométrica con una radicación, con un argumento de una radicación, pero la sustitución o cambio de variable también se aplica. Y lo que yo mencionaba, el momento que yo identifico el cambio de variable, me tengo que anticipar, porque digo, este cambio de variable me tiene que dar un factor que esté asociado o lo que me resta de la relación. ¿Sí? Sí, como yo había colocado seno de raíz de x por 1 sobre raíz de x, ¿sí? Para ver cómo se me asocia. Y yo digo, uno ya se va aprendiendo la derivada de la raíz de x, se vuelve una división, se vuelve esto. ¿Qué es lo que me estaba haciendo falta? Era este factor 2. ¿Qué es lo que hice? Multipliqué y dividí. Ya tengo este factor. Se observa, se ve, se entiende. Este es un método simple, o sea, este es de los más básicos. Aquí tenemos otros ejercicios que ustedes pueden desarrollar utilizando identidades trigonométricas. Saber identificar cuál le hago u y cuál es la consecuencia como de u. En este último ejercicio, aquí es evidente que esto es u, ¿no es cierto? Porque du es igual a secante al cuadrado de x de x. Y obviamente ya cambia la forma matemática de esto. Esto me quedaría escrito como la integral de u. Y lo resuelvo, forma conocida. Y luego ya me toca hacer el cambio de variable. Aquí me quedo el cuadrado sobre 2 más c, lo cual implica que tangente de x al cuadrado sobre 2 más c. Ese es el resultado. ¿Sí? Cosas así. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna inquietud? No sé si queda claro o no queda claro. ¿Puede repetir, profe, lo que hizo en el último ejercicio? ¿Aquí? Sí. A ver, le voy a hacer acá. Reitero, ustedes ya deben de aprenderse las derivadas y las integrales. Yo debo de recordar que la tangente de x, su derivada es igual a secante al cuadrado de x. ¿Sí? En este caso, yo no tomé que x es igual a u. A lo mejor se están confundiendo. U es igual a x. No, esto no. Esto es cometer un error. Yo digo, u es igual toda la función en este caso. Porque su derivada de u es igual a secante al cuadrado de x. Perdón, de x. Por lo tanto, si ustedes observan, esto yo lo puedo escribir, esto es u, y lo que está aquí es de u. ¿Se ve allí tal vez? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, porque alguien va a decir, no, pues solamente el profe le tomó u igual a x, o solamente, no. El u es, aquí por ejemplo, es tomada u, es toda la función. En el ejercicio anterior, en el cual era, aquí, perdón, aquí, cuidado, aquí, el u
Recuerden que el raíz de x como tal es una función, ¿sí? Cada ejercicio, por eso digo, yo tengo que visualizar el ejercicio en todo su contexto para saber tomar adecuadamente este cambio de variable, porque reitero, yo me tengo que adelantar. Yo no puedo tomar a la libre albedrío, a cualquier valor digo, u es igual a secante al cuadrado de x y luego me complico la vida. Yo ya debo de anticiparme porque yo recuerdo que la derivada de la tangente secante al cuadrado de x, por ejemplo, en este ejercicio. Entonces, automáticamente yo digo, u debe de ser tangente de x. Por ejemplo, acá, en este ejercicio, ¿cuál debe de ser u? ¿Seno de x o... A ver, aquí puedo tomar varias alternativas. Seno de x, raíz de 1 menos x al 1 menos coseno de x o 1 menos coseno de x, porque aquí también se suele cometer algunos errores. En este ejercicio que estoy aquí, ¿cuál tomaría como u? Les voy a poner las alternativas. Seno de x, voy a poner coseno de x, 1 menos coseno de x, o 1 menos coseno de x. ¿Cuál de estas 4 alternativas tomarían ustedes? ¿Primera, segunda, tercera o la cuarta? La cuarta. La cuarta, correcto. ¿Sí? Recomendación. Cuando tomen el u, ¿sí? Tómenle con las constantes, porque la derivada de las constantes desaparece. Porque alguien puede haber dicho, profe, ¿y por qué no tomamos la segunda, coseno de x? Porque si no, aquí queda esta constante u, constante 1, perdón. Entonces, es preferible tomar, en estos casos, o para este ejercicio, que u es igual a 1 menos coseno de x. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, obviamente, cada ejercicio en la integración, bueno, y en la derivada también, en la integral es diferente. En cada ejercicio hay un artificio. Que por allí se apliquen artificios básicos que multiplico una constante y divido la constante como en la integral de seno de raíz de x sobre x que multiplique el 2 y divide para 2. Esas son reglas completamente básicas. Pero cada ejercicio tiene su propia característica, su truquito, si le queremos poner de esa manera, pero tampoco son cosas extremadamente complejas, ¿sí? De hecho, más adelante vamos a ver un concepto que se llama la integración numérica, y es el uso de alguna manera de una relación algebraica o en realidad entraríamos ya a una parte de un algoritmo, pero ya eso es otro caso, es otro análisis, ¿sí? ¿Estamos? Preguntas, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud? No sé si tienen alguna pregunta adicional. ¿Queda claro? Vamos por ahí, no sé. Bien. Le vamos a dejar allí esta parte porque lo que sigue, el siguiente método que vamos a desarrollar es también muy interesante, muy importante dentro de la integración, pero me gustaría desarrollarle con el tiempo suficiente para que no queden vacíos, ¿sí? Esta parte creo que todavía no, ¿ya le subí a la plataforma o no? La integral, el tema de la integral. No, profe. Ya le voy a subir para que tengan ahí el material entonces, ¿sí? Que puedan checar y revisar. Como digo, ahora sí hay que poner mucha atención porque al menos este tema de la integración, yo esperaría que hasta el miércoles de la próxima semana puede ser que ya evacuemos todas estas técnicas. Tal vez nos quede desde lunes en 8, a lo mejor sería unas 4 sesiones y acabaríamos lo que es la integral indefinida. Para entrar a lo que es la integral definida, que ya es el último capítulo, teniendo presente que nos queda prácticamente un mes de clases, de acuerdo al calendario académico. Bien, chicos, nos vemos el día lunes, debido a que mañana tienen vacación. No sé qué andarán haciendo, pero bueno, está en el calendario así. Cuídense, chicos.